El día de ayer hablábamos de los cuatro poderes del Estado que conforman Nicaragua y sus funciones básicas, en qué consiste el trabajo de cada o el desempeño de cada poder y dónde estaba estipulado eso en la Constitución Política de Nicaragua, ¿verdad? El, también ayer le dije que le iba a pedir a algunos una idea, una opinión general de cómo perciben ellos la cuestión del desarrollo de estos poderes. Yo les decía en la clase que Nicaragua, sus cuatro pilares son los poderes del Estado. Eh, Tanto lo que es justicia, leyes, economía, se mueve por estos poderes, ¿verdad? Y yo puedo tener una percepción, yo puedo decir, ok, los cuatro poderes están bien estables, yo considero que los cuatro se cumplen a cabalidad, que los cuatro poderes realmente están funcionando como deben de funcionar, pero esa es mi percepción, ¿verdad? También es necesario que tengamos diferentes tipos de percepciones. Por lo tanto, yo le había pedido a 6 alumnos, sí, a 6 alumnos que compartieran su opinión. Así que yo le voy a pedir en primero a Carla Aguilar que pueda compartirnos qué tipo de análisis ella puede percibir acerca de los poderes del Estado, si considera pues que realmente sirve, no sirve, etcétera, ¿verdad? Creo que Carla ya está aquí, sí. Así que por favor, Carla, tenés por lo menos, y yo le había explicado a los que bueno, les mandé un mensaje que por lo menos 3 minutos. Así que tienen tienen 3 minutos como mínimo para desarrollar su idea, ¿verdad? Y así obviamente pues tener una percepción clara de qué es lo que nos quieren decir. Así que Carla, por favor, puede iniciar, te escuchamos. Los poderes constitucionales de Nicaragua normalmente tienen que ser bien regidos con personas profesionales. En este momento eso no se está dando, porque la situación del país no es bien vista ni aquí ni en otros países. Eso se ve desde que ya entra al país. Comenzando con comenzando con el poder ejecutivo, que no hay un buen mandatario, porque es cierto, no tiene el razonamiento, no tiene el razonamiento ni la integridad para dirigir un país. Yo no sé qué más decir. Bien, insisto, ¿verdad? Estas son percepciones que nosotros vamos teniendo. Algunas pueden decir que sí, otras pueden decir que no. De hecho, pues quien quiera realmente decir que no tiene toda la libertad de decirlo, pero pues también compartirnos por qué dice que no, ¿verdad? O sea, uno tiene una percepción, ustedes ya son adolescentes, casi entrando en la etapa de la juventud y por lo tanto pues ya van teniendo claro lo que es la idea de gobierno en este país, ¿verdad? Ahora quiero preguntarle a Alexa Chévez, por favor, compartirnos tu idea de lo que vos percibís acerca de los cuatro poderes del Estado, pues en relación a Nicaragua. Alexa. Ok, bueno, se dice que los poderes
del Estado son aquellos que sirven a los ciudadanos. Pues yo creo que no son, bueno, algunas veces algunas veces son cumplidos y otras veces no, ya que se supone que el poder electoral tiene que seguir las votaciones y a veces eso no es así, porque se supone que hacen fraude. Em, y pues no estoy muy segura de cómo se relaciona muy bien con el país en esa cosa. Porque, no sé, no entendí. Bueno, sí entendí, pero me enredo, me sé los conceptos, pero me enredo al relacionarlo con lo que tiene que ver con la situación del país. Ujú. Bien. Eh, yo quiero hacer, ¿verdad? Una pequeña observación que tiene que ver eh, un poco con el trabajo, con los trabajos, bueno, con las dos preguntas que yo le hice en en la asignación de Edmodo. Y es que me llamaba la atención que varios exponían que eh, la situación en el país está mala de hace 2 años para acá. Y me interesaría saber la opinión de esos, pues, que ustedes saben quiénes pusieron ese tipo de respuesta. Me interesaría saber si ellos consideran que del 2018 para atrás el país estaba bien o estaba mal, o a partir de cuándo el país estaba mal, si realmente del 2018, si fue desde hace tiempo atrás, o el país estaba bien, pues, y en el 2018 pues se destruyó todo eso. Ahora quiero preguntarle a Johan, Johan, es verdad. Pues efectivamente con todo lo que ha pasado últimamente, hay poderes que hacen leyes, hay otros poderes que hacen que se cumplan las leyes, pues eh, con lo que ha pasado hace 2 años no creo que se cumpla en Nicaragua, ni en Venezuela, ni en otros países que tengan conflicto político, ya que, por ejemplo, los presidentes de respectivos países tienen abuso de poder, andan, por así decirlo, maltratando al pueblo. Pues nuestro presidente, no sé, no estoy de ningún lado especificando, ¿verdad? Pero desde mi punto de vista las cosas están yendo muy mal. Ah, pues hay personas que literalmente la están pasando muy mal. Muchas personas no tienen un hogar o no tienen con qué comer ya gracias al desempleo. Y hay, por ejemplo, los presos políticos, ellos la pasan peor que cada uno de nosotros. Y prácticamente, de mi punto de vista, eso es lo que veo y lo que pienso. Bien, me interesa mucho tener percepciones claras, ¿verdad, muchachos? Ustedes no tengan miedo de decir, yo estoy a favor, yo estoy en contra, yo pienso que sí, yo pienso que no. No tengan miedo porque ciertamente hoy en día vivimos en una generación que de todo se ofende. Vos decís rojo y se ofenden porque no dijiste negro. Decís blanco, se ofenden porque no dijiste azul. Se ofenden porque dijiste gordo y no dijiste flaco. Se ofenden porque dijiste flaco y no dijiste gordo. Entonces, siempre, y créanme que con la sociedad, y lo hablo de manera general, ¿verdad? Con la sociedad en general uno nunca va a quedar bien. O sea, va a haber una parte de gente que crea que lo que vos pensés está correcto, va a haber otra parte que crea que lo que vos pensés no está correcto. Ahora, ¿de quién es la decisión? Es tuya. Por eso yo insisto, ¿verdad? No tengan miedo de pensar libremente. Si aquí uno de ustedes me dice, profesor, yo creo que el gobierno ha sido el mejor que tiene Nicaragua, obviamente yo no le voy a poner cero, no le vamos a hacer bullying porque cree que el gobierno es el mejor que ha tenido, no. Pero, insisto, ¿verdad? No tengan miedo o no lo digan con inseguridad, porque a veces la inseguridad mata mata la calidad del argumento que nosotros presentemos. Fíjense que yo en algunas exposiciones, no con ustedes, ¿verdad? Para que no crean que lo digo por ustedes,
pero he visto chavalos que dicen buenas cosas, muy buenas exposiciones, pero el nervio los mata y eso hace parecer ver que están diciendo mentira o que están diciendo algo de lo que no están, de lo que no están seguros. En cambio, he visto a otros chavalos decir unas salvajadas, por no decir otra cosa, y que nada que ver con lo que se suponía que tenían que exponer, pero lo dijeron con una seguridad tan clara que hasta parecía que sabían del tema, o sea, ellos iban perdidos, pero por la misma seguridad con la que hablaban, uno tenía la impresión de que lo que decían era verdad. Entonces, eso es lo que les digo a ustedes, ¿verdad? Que cuando vayan a compartir su idea, no tengan miedo de que si fulanito o sutanito se ofende, de que si al otro le voy a caer mal porque dije esto, que si no voy a quedar bien con la gente. No, uno nunca va a quedar bien con la gente. Para uno va a ser bueno, para otro va a ser malo. Así que no tengan, pues no tengan miedo de expresar libremente lo que piensan, ¿verdad? Y voy ahora con Fabricio García. ¿Estás por ahí? Sí, buenos días. Em, Acerca de los poderes políticos, o sea, políticamente hablando, los poderes necesitan una reestructuración, en mi opinión. Que si hacen su trabajo bien o no, eso depende de las opiniones. Pero teniendo en cuenta que son un sistema totalitario, eso los pone en desventaja contra el pueblo, debido a que no dejan digamos que no dejan en claro el concepto de libertad de expresión. Obviamente, la situación que estamos viviendo es evidencia de la deficiencia que, de la que estamos siendo testigos. Em, y pues yo diría que es algo que podríamos cambiar a futuro. Por ejemplo, cambiando nuestros ideales acerca de lo que nos enseñan. Por ejemplo, o sea, deshaciéndonos de esa arrogancia o de aquella dependencia a creerse más que los demás. Y en un largo plazo podríamos ver de realmente avances que sirvan de ¿cómo se diría? De incentivo para las siguientes generaciones que quieran hacer la diferencia. Porque a como vamos, el país se está desmoronando totalmente. Esa es mi opinión. Bien, muchas gracias. Y bueno, que eso es, a mí me alegra que ustedes tengan una percepción de lo que pasa en el país, porque querramos o no, muchas cosas afectan de una manera directa o indirecta. A veces uno dice, y nosotros hemos escuchado la expresión, a mí no me interesa la política, yo vivo de lo que trabajo. Y es cierto, uno es independiente de lo que se produce a sí mismo, pero querramos o no, estamos involucrados en la política porque todas las leyes, pues cuando se aprueba o desaprueba una ley, pues obviamente nos rige a todo el pueblo de Nicaragua. Y si hay una ley que nos favorezca, obviamente, pues nos va a favorecer a todos. Y si hay una ley que nos perjudica, pues nos vamos todos en el saco. Esto es importante lo que él decía, y realmente me llama la atención porque él al inicio arrancó diciendo, no es cuestión de opiniones, pero él dio su punto de vista y está bien. Y hay que tener claro cuando hablamos de opiniones qué tan cercanas o lejanas están a la realidad. Si mi opinión es, por ejemplo, que Nicaragua
un país económicamente avanzado. Tengo que saber por qué lo digo. No solo lo voy a saber, no solo lo voy a decir, perdón, por el hecho de que yo sea partidario del gobierno que está sí, gobernando, valga la redundancia. Yo tengo que saber por qué lo digo. Por ejemplo, antes, y ustedes tal vez lo han leído en alguna parte de la historia o lo han escuchado, a Nicaragua se le llamaba el granero de Centroamérica, porque su exportación, su producción era fuerte y tenía una reserva para exportar eh, bastante producto. Y también se le conocía, o sea, tenía esta fama del granero de Centroamérica por eso y también porque su economía era bastante estable. La devaluación del dólar no era tan inestable como ahora. De hecho en ese entonces el dólar valía 7 pesos. Y ustedes pueden preguntarle, y hasta nosotros lo vemos como chiste, pero realmente antes con un Córdoba te compraba una tortillita, un bombón y una gaseosa y todavía te quedaba vuelto. Ahora pues realmente para comprarte, y ustedes lo han visto, ¿verdad? Ustedes iban a comprar al bar y tenían que llevar por lo menos 20, 30 pesos. Y también el dólar, hoy el dólar está a 35 Córdoba, está 5 veces más de como estaba hace cierto tiempo. Tenemos que ver algunas cosas de aspectos económicos que ciertamente uno dice, a mí no me interesa la política, pero por ejemplo, el precio del combustible cada vez es más caro cuando el barril de petróleo está por debajo del dólar. ¿Por qué? No lo sabemos. El- Entre otras cosas, ¿verdad? En las que yo puedo decir por qué económicamente hablando Nicaragua no está tan bien. Y algo que Fabricio decía que me llamó la atención es que nosotros podemos generar el cambio. Y realmente desde dónde se empieza a generar el cambio, desde el estudio. Decía Nelson Mandela, alguien que ustedes conocen, ya sea por el nombre, porque han leído algo de él, que para sacar de la pobreza a un país hay que invertir en el estudio. Y ustedes se preguntarán, pero profesor, eso no sirve de nada. O sea, ¿de qué sirve tener buenos estudiantes si no hay condiciones para trabajo y todo eso? Obviamente, un proceso. Tienen el ejemplo de países como, si no me equivoco, en Noruega. Ellos implementaron un sistema de inversión y le dedicaban un buen porcentaje de su presupuesto al sector estudio. Y ahora Noruega, un país primermundista, pues no tiene mucha relevancia a nivel internacional, pero un país que está muy bien desarrollado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros invertimos en el estudio, invertimos en tener buenos arquitectos, buenos licenciados, buenos doctores, buenos médicos, etcétera. Por lo tanto, el invertir en el estudio es una clave necesaria para sacar de la pobreza un país. Un sistema político un sistema de gobierno que no invierte en el estudio, obviamente, no pretende sacar de la pobreza a un país. Porque, bueno, eso lo vamos a ver entre otras cosas. Y ahora la última, quiero preguntarle a María Gabriela Madrigal. Por favor, compartirnos tu punto de vista y bueno, te escuchamos. Buenos días. Para empezar, los cuatro poderes, según lo que yo tengo entendido, es que deberían de ser independientes. Pero por lo que vemos aquí en Nicaragua, el Poder Ejecutivo tiene soberanía total sobre los otros cuatro poderes, empezando desde la Asamblea. El presidente de Nicaragua pertenece al Partido Sandinista y el 66% de los diputados que participan en la Asamblea son del Partido Sandinista y el otro porcentaje pertenece a los diferentes partidos del país. Por lo tanto, para aprobar una ley que el presidente quiere, obviamente va a ser aprobada. Y si esta ley no lo es, él perfectamente la puede vetar durante su tiempo en el poder. Después tenemos la Corte Suprema de Justicia. En esta, el presidente es el que escoge al orden máximo. Y
lo podemos ver en los casos que se dan durante el tiempo que estamos pasando, todos los presos políticos que fueron enjuiciados injustamente. Y por último tenemos el poder electoral. El poder electoral se supone que debería de ser unas elecciones limpias, transparentes. Y desde hace años podemos ver que las elecciones aquí en Nicaragua no se cuentan de la manera correcta a como piensa el pueblo. Por lo tanto, estamos en un proceso que nosotros debemos de buscar cómo pensar correctamente para que podamos salir adelante como un pueblo y se tome en cuenta nuestra opinión, porque ahorita no podemos decir nada porque viene un fanático y te ataca, hizo el malo de la historia y por lo tanto estamos bajo un régimen que por lo pronto no se ve un futuro muy claro para Nicaragua. Bien, gracias por compartir tu punto de vista. De igual manera, si les voy a ir preguntando a algunos de ustedes, obviamente no a quemarropa, pues para que tengan tiempo para analizar qué es lo que van a decir. Pero creo que sí, ¿verdad? Cuando yo les dije, creo que a ustedes se los mencioné, cuando nosotros hablamos de una dictadura, es de un gobernador que rige todas las leyes, pero que ninguna ley lo rige a él. Cuando vemos que hay alguien que está en el poder y domina todos los poderes y ninguna ley lo coordina a él, lo, sí, lo corrige, le instruye a él, entonces es cuando hablamos de una dictadura, ¿verdad? No es dictadura solamente por el hecho pues de que mata gente, mata la libertad de expresión, la libertad del pensamiento, etcétera. Y esto es muy necesario, jóvenes, porque, insisto, ¿verdad? Si nosotros vamos a dar una opinión, tenemos que saber de qué punto de vista la damos. Si yo voy a estar a favor y voy a creer que todo está bien, perfectamente, tenés todo el derecho de pensarlo, pero tenés que saber por qué lo estás pensando. De igual manera, si yo considero que todo está mal, tengo que saber por qué es que está mal. Y tristemente Nicaragua ha sido un país con una historia, con una carga histórica muy, muy trágica. En Nicaragua, y literalmente lo digo, tiene el potencial para ser un país muy desarrollado y tristemente pues no hemos llegado a esto. Yo a ustedes les comentaba que la empresa de Microsoft y en el 2005 la empresa de Apple vinieron a Nicaragua a hacer un censo para poder pues para crear una planta aquí y poder tener un abastecimiento de sus productos a nivel centroamericano. Y tristemente pues no se pudo porque no había la cantidad suficiente de ingenieros en sistema o en computación o en robótica. Y esto a mí me asombra porque por el hecho de que nosotros fueron dos periodos diferentes. Uno fue en el 2000, otro fue en el 2005. Fueron 5 años y con la misma respuesta, ¿verdad? De que no habían suficiente ingenieros. Por lo tanto, aquí es donde nosotros vemos un poco, pues, cómo es que vamos acarreando nuestra historia. Yo no creo que